Amigos, seguimos con esta interesante historia de la San Pablera. Como les estaba diciendo, se fundó el año de 1840. Esas dos cosas que cada una en su estilo fue lo más importante, en mi opinión, que ha tenido Venezuela. El periódico El Venezolano, con aquel lema de nuevos hombres, principio alternativo, y el Partido Liberal, que se va extendiendo por todo el país y llega a tener más de 30 unidades, células, no sé cómo llamarlas, en todo el territorio nacional. Y paralelo al venezolano, se fundan sopotoscientos periódicos que lo imitaban y que eran muchísimo más radicales que el venezolano. El venezolano era un periódico súper radical y súper ofensivo. Y los periodiquitos que lo imitaban, peor. Les voy a leer del libro de Arturo Uslar Pietri, Cuéntame a Venezuela, entre las cosas que decían. Les digo, por menos que eso, en este momento y en otros momentos de la historia de Venezuela, cierran a un periódico o meten preso a alguien. Fíjense lo que dice Uslar Pietri. No solo injurian al presidente para destruirlo moralmente, sino que llegan incluso a publicar hojitas de estas que invitan a matar al presidente porque es un tirano, un ladrón y un asesino capaz de los más horribles atropellos. Vacílense este trompo en la uña. Capaz incluso del absurdo de vender a los pobres para que los ingleses hagan mangos de paraguas con sus huesos. O sea, fíjense que había quien decía eso, que le decía públicamente, sacaba panfletitos, hay que matar al presidente. El presidente en este momento, les recuerdo que era Carlos Sublet, que le voy a decir de los hombres más de talante más democrático que ha habido en la historia de Venezuela. O sea, sin ocultar pues que al final de su gobierno hubo ciertos atropellos y es cuando se mete preso Antonio Leocadio Guzmán. Les voy a contar una anécdota que ustedes deben haber escuchado que es fantástica de Carlos Sublet, que es que entre la gente que se burlaba de él había una persona que tenía un personaje que tenía un show, pero que era una burla descarnada contra el presidente. Y el presidente lo manda a buscar y hace que la persona le represente el show. Entonces, cuando le representan el show, el presidente le dice al actor, al personaje, le dice, no se preocupe, siga con su show, que Venezuela no se va a perder porque el pueblo se burle de su presidente. Se va a perder cuando el presidente se burle del pueblo. Y no era el caso. Pues entonces él era un tipo del talante más democrático, permitía que dijeran todos esos disparates y bueno, sigue la cosa rodando, pero se va generando un odio. Por eso cuando les hablo de polaridad, o sea, se va polarizando la sociedad, se va generando un odio que el mismo Uslar Pietri, pues para abusar aquí de su libro, tiene un capítulo que él lo llama Odio. Se los leo textualmente. Si uno lee los periódicos liberales de la época, sobre todo los pequeños periódicos, y aún el venezolano, nota que en el fondo hay una prédica de odio. ¿A quién se odia? ¿A quién se señala? Se señala a lo que llaman la oligarquía. ¿Y qué era la oligarquía? La gente de la ciudad, la gente cultivada, los hacendados, los que tenían un nivel de educación más alto. O sea, estamos claros en que se va generando un grandísimo odio y como les conté pues en la parte anterior del programa, Páez ya no haya que hacer porque esta gente va agarrando cada vez más auge y más fuerza y mete la pata para repetirles la misma frase coloquial y apoya a Monagas. Ahora, Monagas apenas llega, se desliga del grupo de Páez. Apenas que él se siente seguro en el poder, saca a los amigos de Páez y mete a los liberales, es decir, a los enemigos de Páez. O sea, cambia completamente el juego del gobierno. Ahora, los conservadores eran mayoría en el Congreso. ¿Y qué hacen? Miren, también otra metida de pata, eso hay que decirlo, eso fue un exabrupto, que deciden juzgar al presidente, deciden llevarlo a juicio porque había apoyado el golpe contra Vargas, quién sabe tú por qué, pero deciden llevarlo a juicio. Entonces, les recuerdo la fecha porque es bueno a veces ubicarse por allá. Monagas llega al poder el año 1847, 7 años después de que se hace este periódico venezolano, de que se funda y el Partido Liberal. Y el año 48, en enero, ya él se había desligado de la gente de Páez y lo van a juzgar el 24 de enero de 1848. Esa es una fecha que tenemos que recordar, porque les voy a decir, aunque a ustedes les parezca jalado por los cabellos, esa fecha fue fiesta nacional, como fue el 19 de abril, por varios años, durante el periodo de Monagas. Cuando van a jugar a Monagas, entonces los liberales arman gente, la tienen alrededor del Congreso, unas turbas armadas, los conservadores también estaban armados, hay que decirlo, y se ha formado, todavía es una San Pablera, pero se ha formado algo parecido, que es lo que se conoce en la historia de Venezuela como la masacre del Congreso o el asesinato del Congreso. O sea, nadie sabe, todo el mundo culpa a Monagas. Hay poca gente que dice que no, que fue algo que se fue de las manos, que no hubo culpables, que de repente el pueblo entró al Congreso, imagínense ustedes, está el Congreso deliberando si juzgan al presidente o no,
el pueblo entró al Congreso, los liberales, recuerden que el color de los liberales es el amarillo, tenían su cintica amarilla para que los reconocieran, y a los conservadores los atacan, han matado a 3 o 4 congresantes, entre ellos a Santos Michelena, y han herido a otros cuantos. Entonces viene una anécdota que también, amigos míos, ustedes tienen que conocérselas. Cualquier venezolano que se respete tiene que conocer esta anécdota. Que cuando se forma esto y no se calman los ánimos hasta que llega José Tadeo Monagas, el presidente. Entonces la gente se tranquiliza, se van a sus casas y Monagas se reúne con sus asesores, con sus ministros. Y dice, ¿ahora qué hacemos después de todo esto? Un poco de muertos, un desastre. Entonces alguien le dice, no, mire, tiene que cambiar la Constitución, porque con esa Constitución y ese Congreso estamos liquidados, o sea, ellos son mayoría y no sé cuánto. Pero alguien le aconseja lo contrario. Le dice, no, presidente, usted debe mantener el Congreso y mantener la Constitución. Más bien, mande a buscar a los congresantes que quedaron vivos por allá y reúna al Congreso. Y eso es lo que hace Monagas. Pero cuando hace eso, y es lo que les digo que cualquier venezolano tiene que conocer, la frase y el contexto en el que fue dicha, Monagas dijo esa frase que nos lapidó también, que no es cierta por lo demás, como vamos a ver en nuestra historia, pero dijo esa frase que nos lapidó. Dijo, la Constitución sirve para todo. Porque entonces, él reúne el Congreso, mantiene la Constitución y sigue adelante. Pero ¿quién era ese Congreso? Ese Congreso que ya lo habían masacrado, que habían asesinado a unos cuantos y que habían herido a otros. Un Congreso absoluta y completamente sumiso. Entonces les muestro esta caricatura que salen el presidente José Tadeo Monagas sentadote y todos sus congresantes arrodilladitos alrededor de él. Esa caricatura se titula Yo y mi Congreso, porque entonces él gobernó con un Congreso completamente aniquilado y sumiso. Pero los liberales, que estaban felices porque estaban en el gobierno, eran ministros y tenían cargos y todo lo que ustedes quieran, pensaban, bueno, cuando se acabe el periodo de gobierno, que son 4 años, entramos nosotros, entra Antonio Leocadio, entra quien sea. Pero nada, qué sorpresa, se acaba el periodo y José Tadeo Monagas dice, no, ahora le toca a mi hermano. Y pone a José Gregorio. Y cuando termina José Gregorio, dice, no, ahora me toca a mí. Entonces vuelve a llegar él. Es lo que se llama el monagato, que son esos 3 periodos, José Tadeo, José Gregorio, José Tadeo. Entonces, cuando José Tadeo se le está acabando el segundo periodo, se da cuenta de que la Constitución no sirve para todo. Porque la Constitución no le permitía seguir él, y ya él no le interesaba poner a su hermano. Él le decía, no, aquí yo quiero quedarme, pues. Entonces, él decide cambiar la Constitución en el año de 1857 en dos detalles insignificantes. Uno, eliminar la no reelección, o sea, permitir la reelección, como diríamos en esta época, la reelección perpetua. Y la otra, alargarse el periodo, o sea, de 4 a 6 años. Y él la agarra, como tenía que el Congreso, véanlo otra vez ahí, Yo y mi Congreso, cambia la Constitución, entonces se permite la reelección y además, entonces se prolonga el mandato de 4 a 6 años. Pero ustedes saben lo que ocurrió en ese momento. Miren, amigos míos, eso es terrible. Les muestro esta otra caricatura. Todos, liberales y conservadores, ese par de partidos que se odiaban, se juntan para ver cómo hacen para tumbar a Monagas. Empiezan en conversaciones a ver cómo hacen para buscar un hombre de consenso y sacar a ese hombre que no le daba nada a nadie, porque era él, el hermano él y ahora él, solamente él. Y encima sin contarles, pues que tenían los cargos a su yerno, a su hijo, toda la familia metida en los cargos públicos. Entonces, ahí les muestro esta caricatura que salen connotados liberales y connotados conservadores, todos empujando a Monagas para afuera. Entonces se consiguen, ellos empiezan a buscar una persona de consenso, una persona de cierta importancia, para que lidere el gobierno, el movimiento para sacar a José Tadeo. Entonces se lo plantean a Juan Crisóstomo Falcón, que era el gobernador de Coro, pero él permanece fiel a Monagas. Entonces se consiguen a otros, se consiguen a Julián Castro, que era un personaje medio oscuro, que había, bueno, un tipo que era valiente, tenía algunas hazañas de guerra, pero que había participado en ese golpe contra José María Vargas. Y él acepta, el general Julián Castro, que era el gobernador del estado Carabobo de Valencia. Entonces él sale con su ejército de Valencia el 5 de marzo de 1858 y sin disparar un tiro, porque les digo, todos estaban clarísimos de que había que sacar a Monagas, no podía ser aquel hombre que era él y siempre él, nada más que él. Entonces él llega a Caracas el 15 de marzo sin disparar un tiro y cae el gobierno de Monagas. Entonces se instaura un nuevo gobierno que es el de Julián Castro. Se hace una nueva asamblea constituyente, se hace una nueva constitución y se elige al presidente, a este nuevo caudillo que era Julián Castro. Pero a todas estas, había varios liberales que habían quedado fuera del gobierno. Estaban Juan Crisóstomo Falcón, que había permanecido fiel a José Tadeo Monagas, y estaba Ezequiel Zamora, que estaban exiliados en el país y empiezan a conspirar. Y esa nueva constitución
tiene también un pequeñito detalle, una palabrita que omitieron, que es la palabra federación. Entonces, esta gente que eran liberales adoptan el nombre de federación. O sea, nosotros somos ahora federales y queremos es la federación. Ustedes saben lo que es la federación, pues que cada estado es más o menos autónomo en vez de tener un poder central. Entonces los otros que eran los enemigos son los centralistas. Entonces, amigo mío, estamos llegando al punto que se va a formar la sanpablera, que está este hombre, Julián Castro, que como van a ver ahora en la siguiente parte de nuestro programa, no da, ustedes díganme a mí si esto es un venezolanismo, yo creo que no, no da pie con bola. Aquel hombre, bueno, empieza a dar palos de ciego y llega el momento que lo tienen que sacar y es cuando se forma la sanpablera. Pero vamos a una última pausa y ya vamos, ahora sí que vamos a formar la sanpablera.